¿Qué necesita? ¿Cuál es la característica principal de ustedes como groomers para bañarlos, para tener este cuidado? Mucha Paciencia paciencia. y amor en lo que haces. Es un buen negocio esto de los animales, de las mascotas. Hay países donde hay más mascotas que bebés. Si trabajar un autolavado, eso no me iba a quitar mi título o mi Claro, conocimiento que yo tuviera. exactamente. Es que no hay excusa. Yo no puedo ver mi sangre o la sangre de otra persona porque soy muy sensible. Aunque en un principio no te puede gustar este mundo de los animales, no haces daño y el amor puede crecer por Exacto. ellos. Yo creo que yo nací con un estetoscopio. La calidad humana y la empatía hacia los animales se ve. Quiero que la gente, al ver nuestra historia, se sienta conmovido y que sepan que podemos hacer lo que queramos hacer. Amo Héroes porque la idea es que se conozcan los profesionales. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. En casa tenemos a dos invitados maravillosos. Un placer tenerlos acá. Tenemos a Antonio Muñoz, no llego para allá, la manito rapidito así. Y Joel García, un placer. Un placer. Gracias Mucho por estar conocerte. acá, gracias por estar aquí en Héroes y compartir su historia. Tenemos a Portuguesa Sí. y a Barquisimeto en casa. A mí me encanta decir eso. Por allá se ríen de mí, pero a mí me gusta decir. Joel y Antonio. Joel y Antonio, @Joel ARG y @Love with Tail. Amor con colita. Sí. Bueno, yo le puse colita chiquitico, cola. Bueno. Porque, mis amores, tenemos aquí a dos personas que tienen un amor y un respeto por los animales, sobre todo por las mascotas, Sí. ¿no? Antonio, ¿eres veterinario? Soy médico veterinario. Sí. Médico veterinario, ya vamos a ver por qué, cómo llegaste allí. Y Perfecto. Joel, eres ingeniero. Y ya vamos a ver cómo llegó de ingeniero metalúrgico a ser grooming. Los dos están ahora ¿cómo se diría? Groomers. Groomers. Ajá. O sea, peluqueros de Peluqueros caninos. caninos. Y de gatos Exactamente. no hay mucho. También. Yo Sí, soy lo cat hacen. lover. A ¿Ah? mí me gustan los gatos. Yo amo los gatos. Yo soy con groomer de locura. gatos también. Y la gente lleva a sus gatitos a... Sí, llevan. En nuestras redes sociales van a poder ver todo nuestro trabajo, incluso el trabajo que hacemos con gatos. Aquí están las redes sociales, ahí se las vamos a dejar, @lovewithtail. ¿Qué tal mi inglés? Voy mejorando, Perfecto. gracias. Tienen un espacio para hacer todo esto, para el trabajo con los animales, de Tenemos un groomers. espacio así. Cuéntame cómo es, ¿dónde está? Nosotros estamos ubicados en Forney, aquí en Texas. Está alrededor de 30 millas desde Dallas. Y estamos en una zona residencial, estamos en nuestra casa. Abrimos un espacio especial para ellos. Tenemos un espacio totalmente eh, amueblado y Sí. diseñado para hacer un salón de peluquería canina. Es un salón de peluquería Nuestro canina. salón, sí. ¿Los dos cortan? ¿Lavan? Sí, los dos. Actualmente ¿Cuál es tenemos la parte que más les gusta? A ver. todo, nos disfrutamos Porque todo lo que el pasa es que es un proceso. Primero Claro. uno le hace las uñitas, luego lo bañas, lo seca, le haces los Y tiene que oídos. haber como la lista el orden, El orden, ¿sí? Sí. Hay un orden adecuado. Sí. Siento que lo estoy haciendo todo mal, porque yo soy la que baño a dólar. Siento que lo hago todo. ¿Cuál es el orden? Bueno, normalmente cuando llegan al salón, nosotros los revisamos a ver si tienen muchos nudos, le dejamos saber al cliente si tiene nudos, más o menos ellos nos dicen el corte que quieren, luego le hacemos las uñas, le quitamos los pelitos de dentro del oído, Ok. luego los bañamos, los secamos, le hacemos el corte y le hacemos el sanitary cut, que es el corte sanitario, y ya le hacemos El la cortecito carita, en su las bolita y partes, su las partes partes íntimas. Y las íntimas, patitas exacto. también. Y en Eso las lo, Abajo patitas. eso lo removemos hacemos el después del exceso de- baño. Dólar odia esa parte. Oye, eso. Lo odia con locura. Y creo que es Pero, muy sensible pero en las es una patitas. rutina. Es Sí, algo Sí, que se le exacto. hace... se va a hacer rutinario a medida que tú vas haciendo, porque es un proceso. Es igual que como los niños. Nosotros
Los niños es un aprendizaje. Exacto. Exacto. Entonces, todo lo que Viene se hace esto, rutinario, ellos las luego se adaptan orejitas, a eso. exacto. Ujú. Y los Y animales tal sabes que hay cual. un error muy común que las personas dicen, bueno, lo que pasa es que el perrito no se deja, yo lo hago en casa. Eso es un error muy grande, Exacto. porque nunca se va a acostumbrar a la Es el error peluquería que hago yo. canina. Nunca se Nunca acostumbra. se La acostumbra. frecuencia y obviamente con profesionales responsables y Pero por supuesto, por eso claro, agradecemos que estén ustedes acá, porque es algo que yo digo mucho y que me encanta y por eso amo este programa, amo Héroes, porque la idea es que se conozcan los profesionales. claro. No el señor de la esquina, del tío, del abuelo, del nieto de. No, es el profesional, el que sabe lo que hace, Claro. porque necesitamos que sea así, Y el que por el hace lo que bienestar de todos nosotros y ahora, pues imagínate, nuestros animales. Hablaste de algo que te quería preguntar, la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia del baño? Porque unos dicen que una vez al mes, otros dicen que semanal, cada 15. ¿Cuál sería la frecuencia Mira, ideal para un la perrito? frecuencia ideal para hacer un servicio en un perro es entre 4 y 5 semanas. Para O un sea, al corte, mes. un corte. No, yo digo el Sí. baño. El baño deberías hacerlo por lo menos como en el medio de eso, por lo menos cada 15 Cada días. 15 días Haces más o un menos. corte y a los 15 días haces Un un baño. baño y luego haces un corte. De esta manera, uno lo que busca es, primero, evitar que vengan problemas dérmicos, que el perro se enrede. Recuerda que cuando el perro no está en condiciones y llega a la peluquería, los procesos son más largos dentro del salón, duran más tiempo, tienes que desenredarlo. Es como que nosotros nos mechoneamos, por decirlo así. Si el perro está libre de nudos, el proceso es más fácil, es más sencillo, menos traumático para el perro. Claro. La frecuencia depende mucho de tus necesidades, de las necesidades del perro. Si tiene una condición dérmica, probablemente tienes que El bañarlo. olor, por el olor, ¿no? Condiciones dérmicas ya enfermedades de piel. Probablemente si hay una prescripción veterinaria, incluso lo tienes que bañar 2 veces por semana o 3 veces por semana. Ay, yo Depende sé que mucho sí. depende mucho de eso. Pero hablemos de una mascota sana, Normal, exacto. normal, exactamente. Sería alrededor de 4 o 5 semanas y un baño entre cada servicio. Okey. Depende Lo mucho, ideal sería sí. eso. Y depende mucho de si los mantienes en casa y los cepillas también. Exacto, del cuidado. Y de cuánto sale a la calle, si sale a la calle o no sale a sí, es que depende de varios Y el factores, pero la idea es que mantenimiento. tenga su higiene Claro, Regularmente. claro. regularmente, pues, ¿no? Ujú. Em, de todos los tamaños, ven perros de todos los Sí, De todos tamaños. sí, los que tamaños. cachorros de 8 semanas hasta ya 15 años, 17 años, Y que desde el proceso de para Viejitos, ellos es un poquito para los más complicado viejitos. porque sí, son a tan mí me da viejitos, no se mucha pueden mantener de pies. Entonces, ya ese tipo de grooming ya se hace un poco más difícil. No es lo mismo alguien joven que alguien un poquito y más avanzado de edad. y a mí me Claro. da mucha ternura cuando llega un perrito senil, yo digo: "Dios mío, yo voy para allá", ¿me Sí, entiendes? ¿Verdad? Yo Que lo nos voy a vemos tratar como a mí me reflejados. sí, gustara sí, que me sí, sí. trataran, ¿me entiendes? Cuando Ay, Sí, qué estén de sí. esta bello lo edad. que dices. Sí, sí, Claro, sí. porque yo voy para allá, ¿me entiendes? Sí, sí. Y cuando nos Exacto. llega un perrito así, yo digo: "Ay, Dios mío, tan Está lindo". ciego, no se puede parar. Trata a tu perrito viejito como te Como gustaría quieres que que te te traten trataran a a ti ti. de viejo. Me Perfecto. Exacto. gustó eso. Muy bien. Claro. Porque sí, lamentablemente hay un auge de abandono de perros seniles. Sí, Y es muy Sí. fuerte, es mm, horrible, es claro, dolorosísimo. Qué claro. cosa tan espantosa. Em, ¿Cuál es, qué necesita? ¿Cuál es la característica principal de ustedes como groomers para bañarlos, para tener este cuidado? Porque yo voy a eso y cuando me refiero a mí cuando baño a Dólar, y es la paciencia. Ujú. Hay que tener mucha paciencia. Mucha Paciencia paciencia, y amor en lo que haces. exactamente. Porque si no tienes amor, o sea, no vas a tener esa paciencia, esa dedicación que necesita, por lo menos como te estaba comentando, de un perro muy mayor. Si tú no tienes amor con lo que estás haciendo, Sí. cómo lo tratas con ese debido respeto que merece Claro, en durar 2, 3, 4 horas con él, pero ir poco a poco para que él no se fatigue, claro, para que el proceso de grooming lo sienta bien a Lo su edad. sienta exacto, bonito y no claro. sea una presión, unos nervios, una Exacto. cosa. Sí, sí, sí. Y entenderlo, entender que cada mascota es individual, como las personas. Por ejemplo, puede haber un perro senil, como dice Joel, que ya está más desgastado, que está más lento, como Sí, puede haber un perro senil que está más fuerte. No Exacto. puedes tratar de la Depende. misma manera a un cachorro que a un perro senil, que a un claro. perro joven. Entonces, No, y que entender, tienen su claro, personalidad. Cada 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 quien. y la animalito va raza. agarrando su personalidad según la crianza o la mala O la crianza. mala El crianza. mío está mal criado, por eso es todo gruñón,
Pero es verdad, Y eso la, depende de cada y la quien. raza, Scarlett. Es súper importante conocer de la raza o de las mezclas de raza. Tenemos que entender cómo es el comportamiento y el carácter de un terrier, cómo es un perro moloso, estos perros que son pesados, cómo es el temperamento de un cachorro, qué esperas de un cachorro, qué esperas, cómo se comporta un perro adulto, un perro joven. Cuando tú tienes todo eso en tu cabeza, tú dices, ok, yo sé se va a comportar un cachorro, yo sé cómo tengo que trabajar con este cachorro. Y lo más importante es buscar personas capacitadas que tengan el conocimiento suficiente como para poder abordar cada perro de manera individual y de la manera correcta como tiene que ser, que lo Yo, sepa entender. claro, yo siento que, como decía Joel, la paciencia y el amor es Fundamental. fundamental, porque si bien estamos en una era donde queremos más a los animales que a los niños, por ahí Ese, hay países donde hay más mascotas que bebés. Eso cada quien tendrá su razón, a mí eso no me molesta, yo ya tengo mi bebé y tengo mi mascota y yo soy animalera, amo los animales, pero se ha hecho un buen negocio, si vamos a hablar de Es lo un que es el business. negocio, es un business, es un Ujú. buen negocio esto de los animales, de las mascotas, en cuanto no solamente el groomer, los veterinarios, los accesorios, la casita, el collarcito, el lacito, el moñito, el bozal, todo esto es un negocio. Perdón, una industria, iba a decir. Ya es exacto, es una industria. Eso se volvió Ujú. como las uñas. Las uñas es otra cosa ujú, que creció de una manera increíble. Entonces, sí hay que tenerle amor y paciencia, porque si lo vemos solo desde el lado monetario, somos capaces, el humano es muy extraño y puede llegar a hacer daño con tal de lucrarse. Sí, exacto. Y es terrible, por eso me encanta que ustedes estén aquí y refuercen eso, porque necesitamos gente más empática. sí. Totalmente, tiene que haber mucha empatía, sobre todo con los animales, porque no tienen voz. Y ellos se pueden Somos su voz. quejar y todo, y nosotros tenemos que aprender a tratar de entender, De ¿no? Buscar interpretarlo, sí, de Claro. exacto. interpretarlo. Ujú. Te llega un cliente, les llega un cliente y quieren un corte específico, un moicano Ajá. para un perro. Quiero que me lo rapes y quiero la cresta de un, no moicano, ¿cómo se llamaban estos? Me voy más lejos. Ay, rodando la cédula. Un Ajá. ponqueto, Sí, con sí, Un los sí. con las ponqueto. punticas de Una colores, una cresta. cresta. O te piden cosas específicas que tú como veterinario y tú por experiencia saben que no le conviene al perro. ¿Cómo hacen? Mira, esto es algo que es muy difícil en la práctica del día a día, tratar de educar a las personas Mm, de Ujú. cuál es el arreglo correcto Correcto. para una mascota. Y todo parte desde el conocimiento, no es solamente hacer lo que sabes, sino saber lo que haces también. Entonces, ¿qué pasa? Hay razas que tienen un arreglo específico. Por ejemplo, un perro de pelo duro como un Schnauzer o la mayoría de los terriers, no todos porque hay unos que son de pelo suave, o perros de doble capa como un Australian Shepherd, un pastor alemán, un Husky. Entonces nos llegan y nos dicen, bueno, por el verano quiero que lo rapes. No, por favor, eso no es una práctica pero es que correcta. yo me molestaba con Jules Hansen, lo comentábamos tras cámara, porque Jules me decía, hace mucho calor, vamos a rasparle un poquito, a dejarlo, lo dejamos peluito la Para cabeza que no y el sude mucho. cuerpito, exacto, empezando que tengo entendido que no sudan, No tienen sino glándulas sudoríparas en el Exacto. exacto, cuerpo. en el Pero eso es cuerpo lo que no las hay, personas Son muy piensan. sino es pocas. el hocico, un poco la nariz y las patitas, creo que es así, ¿no? Y las Exactamente. patas. Por ahí ellos disipan calor. Entonces yo le decía, Jules, es al revés, hay que dejarle su pelo para que el sol no les penetre de golpe. Ujú. ¿Cómo hace? Bueno, nosotros estamos tratando hoy en día de poder educar a los clientes. Nosotros trabajamos con cortes de raza, tratamos de hacerlo. Obviamente hay prácticas que quizás son, no son para los clientes como bien vistas, por decirlo de esa manera. Yo quiero que rapes a mi perro, pero no sabes el mal, el daño tan grande que le estás haciendo al perro. ¿Tú sabías, por ejemplo, que un perro de doble capa, si tú lo rapas con una cuchilla, puede no volver a crecer su pelo? Y se queda Y pelón. Le se da queda alopecia. pelón. Y eso pasa Le da con el alopecia. pomerano y con este tipo de razas. Y Entonces, entonces ese sol penetrando en esa pobre piel. Sí, y primero cuando retiras el pelo, los UV vienen directamente sobre la piel y puede ocasionar quemaduras.
Lo otro Ay, es que hay un no. proceso de crecimiento del pelo normal en este tipo de razas y ellos son perros de doble capa, tienen un subpelo y tienen un pelo primario que es la capa protectora, que es el pelo más grueso que tú puedes ver externamente. Cuando tú cortas todo con una máquina, tú remueves el pelo primario y el subpelo. Entonces, cuando empiezas a hacer esta práctica constantemente, empieza a crecer más el subpelo y, eh, y no el pelo primario. Y este desequilibrio hace que venga, el pelo se debilite, que se caiga, que no crezca más, que desequilibrios en la piel, pues Claro. enfermedades y muchas otras cosas. Entonces, en la tontería, ay, Dios mío, perdóneme. En la tontería de querer tener el perro fashion, con un corte fashion, porque usted se le antojó que lo quiere rapar, Le hacen eh, una maldad. le hacen una maldad y te va a quedar tu perrito con, no con un corte fashion, sino con un corte de escorte, una Pelón. cosa espantosa y hasta lo puedes enfermar. Hay imágenes, las personas pueden Qué buscar, investigar Sí, sobre sí, eso, sí, fuerte. sí, cómo, qué sí. es lo que pasa. Tras cámara estabas hablando sobre algo del aire, cuando el pelo es largo, y más bien los ayuda a refrescarse porque entra como el aire. Sí, mira, recordemos que el pelo es protección en nosotros, o sea, cuál es la función de las cejas, de las pestañas, de tu cabello? Por lo menos las pestañas te ayudan a filtrar Sí, arena, filtrar el aire que no viene directamente, las la cejas ceja ayudan a es que el no, el sudor, sudor, no, lo exacto, mismo pasa, el pelo es protección para el pelo. El para el que perrito. sea, el que sea, y para el gato también, porque los gatos también Ajá, lo rapan. El hecho de que sea el pelo largo, que verano, menos pelo, que invierno, más pelo. No, eso no tiene nada que ver con el clima. Entonces, cuando es verano y hay prácticas, por ejemplo, para estos perros de doble capa, que es un deslanado, tú quitas en exceso el pelo que se está cayendo, es un proceso natural de muda. Cuando es verano y el pelo está largo, él atrapa el aire, el pelo. Y ese aire en el pelo atrapado es lo que ayuda a que lo refrescar el pelo. refresca. Si tú lo remueves, ¿dónde se queda el No se aire? refresca nada, qué Claro. Por eso fuerte. es el Es un efecto proceso más contrario. Sí, complejo y más claro. profundo que Pero qué es bueno, difícil explicarlo, extendernos aquí porque claro, tenemos poco pero qué tiempo. bueno que se tomen el tiempo de educar a las personas. Sí. Ahora, ¿cómo haces cuando un dueño eh, se pone, se pone terco? No, ¿Te ha tocado? ¿Les nosotros, ha más que tocado? al principio nosotros le explicamos lo que te estaba diciendo Antonio, y le hacemos entender que nosotros primero buscamos que el corte de la raza y Ajá. lo que es mejor para ellos El en ese bienestar, momento. claro. Le mostramos documentos, Pero, fotos, porque nos ponemos con ellos. y Mire, lo logran entender? ¿Han hay unos que lo logrado? entienden y dicen, oh, no sabía esto, se quedan Ok. sentados, lo piensan y dicen, bueno, está bien, no, no lo hagamos. Vamos a hacerle lo El que, normal, el que el es. deslanado y cuando Ajá. ven el resultado, pues se quedan. Pero hay otros que dicen, no, no importa. Anteriormente nunca me habían explicado esto en otras, o en otros salones, pero igual quiero que lo hagas. Pero mire, nosotros explicamos, le puede pasar esto, alopecia, mostramos fotos, dijo, sí, pero Hazlo. entonces nosotros a través de una aplicación que tenemos, les mandamos todo esto y si ellos están de acuerdo, ellos como que Firman un consentimiento. están firmando un consentimiento, bueno, está bien, cualquier cosa, si ellos llegan como que a quejarse más adelante, La culpa es tuya, no aquí es mía porque está, te lo advertí. nosotros te lo dijimos y tal. Claro, Pero hasta el momento no ha pasado, pero los que han aceptado, lo hacemos porque ellos quieren que hagamos el servicio claro. y pasa normal. De un tiempo Eh, para acá estamos rechazando ese tipo de ay, prácticas. Sí, gracias. sí, Estamos, ya ni siquiera decimos firmas, decimos, no, ya ya nosotros no no, hacemos eso. Por lo ya Sí, menos no lo con los hacemos. gatitos, claro. quiero Eso les hacerle iba el a corte de preguntar león, de nosotros no el rapamos corte el famoso son corte gatos, no de son gato. leones, Sí. A mí me parece, señores. mira, yo veo un animal así, me ¿Cómo parece hacen? humillante. Sí, ¿verdad? Ay, yo digo, Es Dios mío, no lo humillante. hagas. Sí. Si el gato pudiera hablar, no Ujú. estaría diciendo nada lindo de usted. No, Nada no, no. lindo. Exactamente. Esa práctica Pero estamos sí es tratando de, humillante, es sí, feo. sí, Y les hace daño. les hace Mucho, daño. Y mucho. dígame el gato, que bueno, depende del gato, pero los gatos son muy nerviosos Sí, y muy sensibles. muy sensibles. Entonces, imagínate ese proceso de la máquina, sacarle su pelito, Sí. como esa otra técnica, esa cosa que, bueno, yo lo escuché hace tiempo, espero que ustedes no lo hagan, que es que le quitan Las las uñas. uñas a los gatos. No. Por favor, sáquese las uñas usted, sáqueselas usted, No, a no, ver cómo No, se va a nosotros no lo sentir. como hacemos. médico Dios veterinario, no. Mira, mío. Scarlett, la educación, la información y el- la comunicación y lo que nosotros podamos aportar, que es una de las funciones de
de nuestra compañía es la educación al Sí. cliente. La concientización. Ujú. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas, yo sé que de pronto tú no puedes llevar a tu perro cada 4 semanas a la peluquería, ¿no? Pero también es súper importante que las personas antes de tener una mascota analícenlo en el compromiso, porque yo siempre digo, esto es una responsabilidad adquirida. Si Totalmente. tú no la quieres, no la No tienes. la No la Tú puedes tengas. tengas. decidir no No la tenerlo, tengas. pero si tú tienes un perro y tú decides tener una mascota, oye, ¿por qué no te tomas el tiempo de investigar? Mira, esta mascota yo necesito ir a la peluquería cada 4 semanas. Esta es la condición de su manto. Estos son los problemas que puede tener. Esto es lo que, Exactamente. sus debilidades, su fortaleza. Hacer un estudio antes Es un perro para Exacto. que ver. necesita Pero es que es ejercicio. entender que es un ser vivo que va a ser parte de tu familia, no es un sofá, no es una Exactamente. silla. Pero yo creo que se está entendiendo, estamos en una era donde se está Claro. entendiendo Sí, 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 bastante, sí, sí, total. todavía hay mucho abandono y hay mucho maltrato, bueno, igual pasa con los humanos, pero gracias por educar a la gente y dar a entender esto y por, pues, trabajar en el bienestar de los perritos. Em, en cuanto a los gatos, Ujú, ¿cuál es la frecuencia? Porque los gatos se bañan ellos solitos. ujú. Yo sé que muchas mamás gatunas deben estar diciendo, no, los gatos se bañan ellos. ¿Cómo hacen? Si hay gente que los Mira, baña. sí, Total. Sí, sí, yo sé, Sí, 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 yo sí. lo he visto y estoy pensando que yo en algún momento bañé a mi gato en Venezuela, mi gata, eh, pero muy poquitico, porque ellos se asean mucho ellos, ¿no? claro. Mira, pero la frecuencia es básicamente la misma, Scarlett. Sí, Y esto va a depender, siempre lo digo, de las necesidades. No es lo mismo un gato de pelo corto que un gato de pelo claro. largo. Y también los Y el gatos. gato que es pelón, Ajá, el que es todo exacto. peladito, que no tiene Entonces, no es pelo. lo mismo, pero entonces tienes que cuidarlo con cremas hidratantes, ¿me entiendes? Sí, Es todo un proceso. Entonces, ¿qué frecuencia? Alrededor de 4 o 6 semanas. El gato suelta mucho pelo. Entonces, hacer un deslanado sí, claro. constantemente. Y todo parte desde la frecuencia con lo que tú lo hagas. Yo tengo gatos que son un amor. Tú puedes ver en nuestras redes sociales el video de Hay un gato muchos que lo estamos videos. secando y está así patas Feliz, arriba, feliz, patas Sí. feliz, arriba, arroba porque, love with tail. porque lo Qué disfruta. lindo, claro, claro, depende también cómo lo trate, cómo se siente la costumbre, como tú dices, Claro, la frecuencia que la tenga en el frecuencia. salón, claro. ¿Cuánto tiempo tienen con este salón? Desde el año pasado, lo inauguramos en octubre del año pasado. Anteriormente trabajamos desde casa porque el negocio inició desde el baño de nuestra casa. Mira qué Sí, tal, ¿desde sí, hace sí. cuánto? Lo comenzamos en julio del 2021. Julio de Sí, casi 2021. llegando acá a Dallas. Decidieron tener su groomer y empezó A desde empezar casa, desde la casa, del baño del master room. porque Ahí no hay comenzamos. excusa cuando No No, quieres hay hacer nunca hay excusa, algo, excusa. no Sí, lo ¿no? hay, sí. no. Desde el Entonces, baño de la casa. sí, de ahí comenzamos, empezamos a repartir flyers por toda la comunidad. Es una comunidad que está creciendo. Nosotros tuvimos como a 40 minutos de Dallas. Comenzamos a repartir flyers y bueno, fue una bendición total. Gracias a Dios, la comunidad nos recibió muy bien. Fueron pidiendo que días, cada día hemos crecido mucho hasta que llegamos a un punto que no, necesitamos un salón. Ok. Y adquirimos este salón donde lo reformamos totalmente y de ahí estamos funcionando desde octubre del año pasado. Más o menos, ¿cuánta clientela tienen? En el sistema Ajá, tenemos aproximadamente 1.900 clientes registrados y registrado. tenemos como en ficha como 1.500 clientes extra que Sí. fueron los que como cuando comenzamos en el baño, porque Ok. no teníamos aplicación, no teníamos sistema, lo hacíamos con una Exacto, ficha, exacto, hacía así de papel, a mano, qué todo. lindo. Tipo Entonces bodeguita. tenemos Sí. también esos clientes allí que no le hemos pasado al sistema. Wow, Sí, Sí. qué maravilla, qué éxito, felicidades por eso, gracias, Gracias. gracias. Yo qué quiero, bonito. ¿Cuáles son los planes? mira, los planes para el futuro, nosotros, primero, basados en las necesidades de las mascotas, nosotros queremos crecer, obviamente. Tenemos planes de adquirir una mobile groom y llegar a Las otras mobile grooms partes. están, Es un boom ahora. pero eso es increíble. Pero Ujú. claro, es una manera de prestar un servicio Sí. am, A más personas, Adicional. fácil, sí, ¿no? sí, Sí. sí. De Ahí llegarle a llegamos más a más personas. personas. Sí, Mira, ¿Cuántos exactamente. empleados tienen, perdón? ahora, ¿O están ustedes Ahora dos? somos 5. ahora Son somos cinco. cinco. Y Sí. ustedes dos O sea, también. 3 Son y tres 2. nosotros dos. Ok. Sí. En total, ¿qué era lo que ibas a decir, perdón? Sí, los planes que tenemos. Ajá. Nosotros, El móvil una El mobile Mobile groom, Groom, queremos tener otra tienda, otro salón. sacarla a un espacio comercial. Queremos crecer, queremos ser grandes, pero
No creo que lleguemos a ser, no lo hemos conversado, pero creo que tenemos la misma visión nosotros, ser una corporativa que tiene 5.000 tiendas Como alrededor de una Estados Unidos. franquicia, No, ¿no? Exacto, no. no quisiéramos, no sabemos qué nos depara el futuro, Exacto. ¿me entiendes? Pero lo que sí queremos es conservar esto bien, este trato cliente, ¿me entiendes? Yo creo que hay maneras de controlar de que una corporación es más difícil, pero se escapa, mira, esto no es lo que se debe hacer con tu mascota, esto sí lo debes hacer. Claro, porque que me encanta porque ustedes son como más personalizados. Sí, Sí, Quieren sí. ustedes tener un poco eso ese es, control eso de es, eso Ese es. que, contacto entre el cliente y siempre nos ven en exacto. las redes, somos los mismos que los atendemos. Entonces, Y eso ustedes están allí viendo, sí, sí. Y a cuidando, ellos pues, ¿no? también les gusta mucho Atento. eso. Queremos, Y nosotros, ustedes entrenan, por lo menos alguien quiere, se comunica con ustedes, Sí. y ustedes entrenan a la Sí, sí, persona sí. Estamos dando cursos. De hecho, ahorita está una muchacha con nosotros de Puerto Rico que está haciendo un curso con nosotros y ya lleva casi alrededor de 3 meses. Han escrito muchas personas, así que también para hacer, capacitamos, sí. Personas que exacto, quieran iniciarse en el, en el mundo de grooming, exacto. nosotros hacemos sí, los cursos preparamos. Ah, qué avanzados, maravilla. básicos, intermedios, todos los niveles que cualquier Sí, persona sí, sí. necesite, Eh, gatos, perros, Hasta allí por ahora. por por ahora. ahora. Pero él en Em, Venezuela bañó hasta conejo, creo que. Hasta conejito. Sí, por Sí. eso preguntaba, porque bueno, no hay, no falta alguien que un conejo, una cure. Sí. ¿Se acuerdan los Sí, sí, es acures? Sí, el claro, grooming, o claro. sea, es parte del grooming. No, Recuerda que cuando tenemos este tipo de mascotas que los sacamos de su, no en el Hábitat el caso, natural. hurón, el hurón se baña. claro, sí. No, no, Bueno, yo imagino que sí, pero bueno, pregunto por si acaso, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Recuerda que cuando sacamos estos animales de su hábitat natural, no es como el perro y el gato, que, bueno, el gato es un poquito más como Conserva salvaje, su, ¿no? su Exactamente, onda pero el perro, salvaje. bueno, ya está muy adaptado a Sí. nosotros. No es que el gato no lo esté, pero si sacamos un conejo o sacamos un hurón, al no estar en su hábitat natural, entonces el desgaste de las uñas no es el mismo, el desgaste de los dientes no es el mismo, entonces ahí ya nosotros tenemos que Que intervenir, intervenir, claro. Ujú. claro. Cierto. ¿Ibas a mencionar algo antes? Sí, te estaba comentando esto con respecto al crecimiento de la compañía. Queremos conservar ese calor, eso de que las cosas salgan como tienen que salir, porque hace falta en el grooming, ahora en la peluquería canina, hace falta eso. Las personas están industrializando todo y no Sí, les importa hacer esto, lo hacen más por dinero. Entonces, exacto. nosotros no queremos eso. Me Tenemos encanta. temor y de que si tenemos 5.000 sucursales, ya eso se Se pierde, escapa de las se manos. escapa de las manos. Contamos con muy buenos reviews en nuestras redes sociales. Lo pueden ver en Facebook, lo pueden ver conservamos 5 estrellas en Google Mira también. qué Nos pueden chévere. conseguir en Google. Pueden ver cómo las personas se expresan de nosotros y eso es lo que hace. Porque tú sabes que Google es un canal muy importante acá. Tú Sí, estás aquí, ¿dónde voy a comer? totalmente. Yo lo hago, Restaurante cerca de todos lo mí, hacemos. peluquero cerca de mí. Claro. Entonces, cuando ven las personas cómo las personas se dedican a hacernos una reseña en Google y decir, nos llaman personas. Mira, Y lo mm, primero que dicen es eso. Me ujú, ¿Qué? encantan sus reviews Ay, qué y, lindo. y decidí Exacto. que va a ser el lugar del primer corte de mi perrito por sí. Qué sus reviews. chévere. Ujú. Ahora quiero que nos vayamos un poco Atrás. atrás. Ujú. Vámonos a Venezuela un ratico. Me Ay. voy para Venezuela un ratico con los dos. Ujú. Joel, ingeniero, Metalúrgico. ¿cómo es eso? Pero cómo es, uno dice, bueno, ese groomer tal, llama a los animales, pero es ingeniero metalúrgico. Eso no tiene nada que ver, pero uno se pone a pensar, ¿cómo llegamos allí? En Venezuela entonces estudias Yo sí fui a la universidad, estudié ingeniería porque siempre y tuviste mascotas, ¿hubo relación Yo con cuando animales estuve o algo? pequeño sí tuve 2 mascotas, se llamaba Sassy y Toby, pero como yo siempre le digo, las tuve yo, pero eran de mi mamá. Siempre había esa pelea de que porque ella era la que le daba la Como yo, comida, estaba claro. pendiente Sí, sí. El perro, y Dólar fue adoptado para Bárbara, pero ella siempre decía: "Tú dices que es tuyo, pero el que lo mantiene soy yo", claro, y siempre había esa pelea. Pero no fue un amor así, o sea, fue no normal, quiero tener una mascota y ya, pero no fue una pasión así como la de Antonio. exacto. Lo mío fue más estudiar, siempre quise la ingeniería, me gradué de ingeniero metalúrgico, ¿Y ejerciste? yo ejercí en Venezuela, sí. De hecho, yo trabajé en un central en Guanare y ahí fue donde yo conozco a Antonio, que fui Se a conocen desde Guanare, allá. Ok. yo fui a Guanare a un proyecto y ahí conocí a Antonio. Ahí nos conocimos y bueno, ahí luego yo volví a Barquisimeto, seguí trabajando en otras empresas hasta que decidí emigrar. Primero me fui a Colombia,
Cuando ejerciste en Venezuela, decides emigrar, ¿por qué? Yo siempre había tenido un sueño, era vivir aquí en los Estados Unidos. Ah, tú lo En, tenías presente. siempre, desde Ok, pequeñito, todo el que me conoce y que me ve que ahora que estoy acá, me dice, es que eras tu sueño, mis tías, mis primos, todos, amigos. Pues siempre yo decía, quiero vivir en Estados Unidos, o en Boston o en Chicago. Y fue un sueño, pero obviamente ya las circunstancias cambiaron y ya era ajá, sueño más necesidad, porque ya todo estaba claro. apretado, la economía estaba muy ruda y entonces como que se aceleró, digamos, ese proceso. Emigré 2 veces, uno para Colombia en ese momento. ¿Qué tal te fue en Colombia? En Colombia yo ¿Qué conseguí trabajo hiciste? como, yo llegué buscando trabajo de cualquier tipo, pero por la visa Mercosur en ese momento la negaron. Ok, Todo fue un plan de Dios porque yo soy muy creyente de Dios. totalmente, yo también. Negaron la visa, encontré un trabajo de ingeniero muy importante, pero no me lo dieron por la visa Mercosur. Yo decidí devolverme a Venezuela. Yo dije, bueno, señor, todo está en tus manos, esto es por ¿Cuánto algo. tiempo pasaste en 1 mes y Colombia? medio, fue muy, muy, Ah, no, eso fue rápido, eso fue sí, tocaste sí, pero y porque no, todo, o sea, yo busqué en supermercados, en zapatería, para hacer para lo que mantenerme, y fuera. mientras tanto Ok. buscaba esa visa. ¿Y te tocó hacer uno de esos trabajos? No, porque todo, cuando llegaba a recursos humanos siempre me decía, no tienes la La visa. vi, Entonces yo claro. dije, no estoy haciendo nada acá. Yo soy así, de tomar Sí, decisiones rápidas Ujú. y es lo que es. es mejor. Yo dije, me devuelvo a Venezuela, pasé Navidades con mi familia. En enero voy a la embajada de Estados Unidos, saqué mi visa. Por eso digo que todo fue Ok. un plan divino. Obtengo mi visa, sigo trabajando como ingeniero. Luego me voy a Argentina con un gran amigo que me dijo, vente, vente. Yo me fui a Argentina. ¿Qué tal Argentina? Me fue excelente. Ahí me fue también muy excelente. ¿También ejerciste allá o qué Yo al hiciste? principio trabajé en un autolavado, Ok. trabajé en cocina, luego conseguí una empresa en la parte administrativa, duré 1 año y 2, tres ¿Te meses. gustó esa experiencia o cómo viviste esa experiencia de pasar por distintos trabajos, aunque no fuera el tuyo, Mira, para lo que habías yo estudiado, digo pues? que cuando uno tiene una meta clara, no importa o sea, obviamente no por la parte mala, sino que siempre vayas tú escalando hacia esa meta, no importa, por lo menos en mi caso, lo que yo tenía que hacer, si trabajar en un autolavado, eso no me iba a quitar mi título o mi Claro, conocimiento que yo tuviera exactamente. o dejara de ser la persona que yo soy, ¿sí me Ujú. entiendes? Más bien, yo creo que me convirtió una persona más fuerte, más decidida cada día, más determinada, porque yo decía, bueno, estoy en un auto lavado, llegaba a las noches muerto, porque llevaba todo el día sol, exprimiendo trapos, y Sí. tal vez para otras personas eso lo mataba, pero a mí no. A mí me llenaba porque yo cada ¿Qué decías? peso, cada, ¿Qué pensabas? cada peso que yo me Ajá. ganaba, yo decía, yo enviaba para Venezuela, me sentía bien, ayudaba a mi abuela, a mis papás, a todo, y yo decía, voy a llegar a Estados Unidos. Cada peso que yo llega, esto es para Estados Unidos, esto es para llegar, por eso te digo, era mi meta. Claro. Luego, gracias a Dios, conseguí una empresa en la parte administrativa. Me fue muy bien. Tuve un restaurante con un amigo online, un amigo que está en Alemania, se llama Luis Okey. Cordero. Yo trabajaba en la Hola, empresa, Luis. Saludos. trabajaba en esa empresa, llegaba en la ¿Pero qué tarde. hacías en el restaurante? Trabajamos desde casa, era online, y así vendíamos arepas Ah, rellenas, hamburguesas, ¿cómo es eso? porque me gustaba también la cocina, era mi Pero pasión. ¿cómo es o sea, un restaurante Sí, online? teníamos una plataforma y las personas se metían ahí, Quiero quiero una 5 arepa, y arepas era el de de al no sé lado, qué. entonces se lo vendíamos. O tenemos un ¿Pero dónde delivery hacías las arepas? en mi casa, Y los en el enviabas. departamento. Si salía mi amigo, era el que lo repartía. Es que no hay excusa. No, Sí, ¡Qué sí, sí. increíble! Sí, sí, de verdad que sí lo hicimos. Luego llegaron mis hermanos, ellos Ajá. me ayudaron ahí en el restaurante un momento, hasta que llegó el momento que yo digo, bueno, he logrado muchas cosas y de verdad totalmente agradecido con Dios. ¿Funcionó ese restaurante online Sí, así? sí, sí. De Qué hecho, fue una chévere. decisión difícil porque yo dije, o sea, estaba todo bien, como todo en la cúspide, pero yo decía, no estoy donde yo quiero estar. Pues yo quería estar acá. Okey, ¿Se me entiende? Y yo decía, quiero hacer otra, o sea, ya otro, el próximo paso, y exacto. era llegar acá. Entonces yo dije, bueno, ¿qué necesito? Y bueno, Señor, yo soy muy, muy espiritual. Orándole a Dios, yo decía, Señor, tú sabes lo que yo necesito. Yo necesitaba que me despidieran en esa empresa para que me dieran más dinero y así poder venirme para acá. ¿Y así Y fue? así, mira, yo se lo pedí a Dios y el lunes el jefe me dice, nos vemos en la oficina de Capital, de Buenos Aires. Y nos vemos allí y él dice, bueno, por las circunstancias, la economía de Argentina, yo necesito hacer otras cosas y tal. Bueno, vamos a prescindir de varias personas y lamentablemente tu puesto va a ser suplido por algún familiar de ellos, algo así. Y mi cara por dentro, yo estaba,
Feliz. Sí, y ellos así como que, Wow. bueno, lo siento y tal. Yo, bueno, no importa. Y a través de una amiga, porque yo hice también en una ayuda social, tuve un grupo que se llama Te Doy una Mano Pana, ayudamos a todos los venezolanos que llegaban a Argentina con comida, chaquetas, Ah, mira qué sí, lindo. ahí conocí una persona que me hizo el contacto de la persona que me recibió acá en Estados Unidos. Y Esa es persona no cuando, me conocía ni nada, no, solamente él es mi primo, recíbelo, sí. Y ahí es donde y él te recibió. él me recibió. Yo paso por Venezuela porque yo sabía que iba a pedir asilo Sí, político acá. Y bueno, fui a como a despedirme de la gente, voy claro. a sentar un poco y tal. Mi abuela estaba muy mayor, y yo sabía que cualquier cosa podía pasar. Ujú. Y bueno, llego acá a Estados Unidos y ellos me recibieron. Y Sí, te trataron bien. excelente, son grandes amigos míos. De Ah, hecho, qué me vinieron a bello. visitar aquí cuando nosotros compramos nuestra primera casa. Ellos me vinieron a visitar. Sí. Qué chévere. ¿A dónde llegas? En Indiana, A sí, Indiana. Un pueblito que se llama Evansville, ¿Qué a la tal el ciudad. inglés? Oh my ¿Qué? God. Oh my Lo que God. pasa es que como a mí siempre yo quería estar acá, me apasionaba mucho el inglés y yo Ok. más o menos Le manejaba, sí, dabas. yo Ok. manejaba el inglés ahí, tú sabes. Y entonces al principio habían palabras que no entendía mucho, pero sí lo agarré muy rápido, pues. No es que Claro. hablo el inglés perfecto, pero sí me defiendo, me comunico. ¿Qué te tocó, qué trabajos te tocaron hacer acá antes de llegar al grooming? Como todo migrante, tú sabes, pasé por la cocina porque me encanta la cocina. Más que todo por todo fue cocina. Cocina. Sí, porque cuando después me fui a Boston, trabajé en la cocina del aeropuerto que vivíamos cerca. Y sí, básicamente fue eso, pura cocina, puros restaurantes en la parte de la cocina. ¿Y en qué momento te encuentras con Antonio Eh, y empieza todo esto? Sí, bueno, como te comenté, nosotros ya nos habíamos conocido. Él a través de Instagram ve una foto mía y me escribe. Y yo nos volvimos a contactar, y nos dimos los teléfonos y ahí comenzamos a hablar. Y como él estaba en una de las ciudades de mis sueños, en Boston, y él dice, bueno, si tú quieres, te vienes para acá. Y bueno, ahí yo decidí mudarme a Boston y ahí comenzó todo. Ahí estuvimos como un año y medio. 1 año y medio en Boston. En Boston yo, porque él duró más. Y luego decidimos, ya que la relación estaba más formal Ajá. y queríamos otro proyecto que era comprar la casa, entonces empezamos a indagar qué ciudades era la mejor para esa compra de la casa. Pues nos informamos muy bien y Sí, todo apuntaba hacia Texas. hacia acá, Y hacia ahí fue Texas. donde nos mudamos para acá, Texas. Y luego que compramos la casa, ahí decidimos, bueno, él me propuso a mí empezar el negocio de los perritos. Y ya yo en Boston lo hacía porque en la compañía donde él paseaba a los perros, a mí me dieron ese trabajo también. También paseabas Yo perros. paseaba perros, sí, sí. Eh, Ahí fue mi primera conexión con los perritos. Eso te quería preguntar. Fue allí. ¿Fue creciendo el amor por los Ahí animales no, o no, todavía ahí lo no? hacía por dinero, Necesidad, sinceramente. dinero. Está Exacto. bien, hay que ser honesto, me De gusta. hecho, me Yo ofrecieron no más. quise a mi perro el primer año. Yo Bueno, no lo quería. de Ahora no hecho, puedo, ahora no me imagino la vida. Mira, hasta sin tengo unas él. paticas aquí en las Ay, orejas sí, tú Qué por lo él. bello. mostraste, qué O bello. sea, yo entiendo ese Sí, al principio sentimiento. fue por necesidad y yo me muevo así, o sea, yo de repente me Pero ofrecieron es que otra. estabas con un veterinario, ¿cómo ibas a hacer? Exacto, sí, ¿Qué es sí, eso? me metió en ese mundo y al momento yo le dije al jefe en ese momento, yo le dije, mira, no puedo seguir porque me ofrecieron un trabajo donde gano más Ujú. y es en la parte de la cocina del aeropuerto y no puedo continuar con ustedes. Ah, ok, está bien. Y ahí yo ya me salgo otra vez de ese mundo. Pero cuando comenzamos acá, también al principio lo hice por necesidad, o sea, por inversión, porque me gustan los negocios. Y él me Claro. propuso eso y yo sabía que es un mundo que da dinero. Y Ujú. yo dije, bueno, vamos, ya tenemos la casa, vamos a emprender. Y al principio fue así, fue dinero. Pero poco a poco, ese tacto, cuando te miran, que se ponen y tú como que, Esa ay Dios, carita. o cuando yo le estoy haciendo el sanitario y te abrazan, entonces fue un enamoramiento que fue creciendo, Exacto, fue digamos, que fue creciendo. un verdadero amor que fue creciendo. Cada día que yo lo bañaba, lo hacía y quedaba bonito, le tomaba fotos, y entonces yo sé, ¿Tienes mascotas? no, de nosotros ¿Ustedes no? no, ¿No tienen de no, No, no ustedes? en este no, momento, pero ¿No? está próximo a llegar. sí, Ya, ya lo compramos. exacto. ¡Comprado! Sí, Sí. sí, sí, está, Sáqueme de aquí. es Ay, Dios internacional, mío. viene de España. No, ya luego, Jesucristo. luego, luego hablamos de eso. Yo no puedo con. Ay, sal de este cuerpo, Scarlett. No, no, no. Yo respeto las decisiones de cada quien. Lo que pasa es que yo soy pro adopción Ujú. total. Ah, Pero yo respeto, pero cuando termine aquí, que terminemos de le grabar, jalamos les las voy a dar orejas. un jarabe lengua a estos dos seres por no adoptar. No, No, hay una mentira, mentira, explicación, luego, mentira. luego No, te mentira. explico.
Y entonces ese amor ya se quedó contigo. Total, Ya es total. ya. Sí, 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 de verdad que me apasiona mucho lo que hago. Me enamora cada vez que llega un perrito que tú lo puedas consentir, que se deja consentir. Ellos cuando te miran te hablan y te dicen Ay, todo. sí, es impresionante. Entonces me miran y yo, bueno, ya sé que tú lo que tú quieres. Y esa conexión que tú día a Sí. día con diferentes perros que llega que tú dices, oh, wow, o sea, ¿qué es esto? Es más difícil tratar con el dueño que con el animal. Exacto. De hecho, mi perfil de Sí. Instagram dice ingeniero de profesión, dog groomer de pasión. Oh, qué belleza, qué Sí, bonito. Pues gracias por eso, de nada. porque eres el ejemplo de que, aunque en un principio no te puede gustar este mundo de los animales, no haces daño y el amor puede crecer por Exacto, ellos, porque viene total. desde el respeto también, ¿no? Es Lo respetar. El hecho de que no te guste algo no quiere decir que le vas a hacer daño. Lo exacto, respetas, ya exacto. está por existencia. Pero fíjate cómo crece el amor. Ujú. A mí me pasó así Con pues yo tu era de Lola. gatos. Yo les Porque comentaba, yo era de gatos yo Sí, creo que los más que de perros te gatos. descubren, te mueven Eh, esa fibra, las mascotas en general. las mascotas en general, yo sí. amo los gatos con pasión, pero no había tenido perro y a mí sí me costó un poco la relación con el perro en un principio y ya luego dije, no, bueno, pero cada vez que me ve este que parece que me va a hablar en cualquier momento, Sí, sí. Antonio, Cuéntame. ajá, te toca a ti. Veterinario. Sí. ¿Y lo supiste desde chamo que Ujú. quería ser Sí, veterinario? yo creo que yo nací con un estetoscopio. Sí. Sí, en O sea, tú toda mi desde vida. chamo dijiste, es esto. Nunca he estado confundido respecto a lo que he querido hacer, la verdad. Siempre Toda mi tuviste vida presente ser esto fue, veterinario. sí. Yo creo que esto nace en parte porque mi familia, por parte de papá, trabajan la tierra en Venezuela. Ok. Es En todo lo que portuguesa, en estás en portuguesa, en Guanare, sí. Guanare. Aunque ellos están más hacia, ellos colindan con Barinas. Ok. Bueno, eh, ajá, igual, si la tierra pero ahí está todavía en es. portuguesa. Ok. Ellos trabajan la tierra y ellos tienen, Tenían animales. tienen animales, todo lo que es agricultura, ganadería, es O lo sea, que tú ellos desde hacen. chamito, Él de nació allí. Desde, chiquito, sí, estuviste en contacto con estuve en naturaleza contacto. total. Total, total, total. Y Pero ¿qué esto, animales veía? Más de, que todo vacas, no, de todo, bueno, vacas, caballos, caballos. Bueno, y gallinas, siempre hay gatos por cochinos, ahí y gatos, perros. perros. Pero era, Gallina. era algo muy curioso, porque bueno, uno de mis sueños es ir Safari. arriba, a Alaska, porque me gusta el contacto con la naturaleza. Pero niño, y en Alaska ibas a tener contacto era con el hielo. Y con los animales silvestres. El Me oso y eso. Bueno, gusta con el oso y con la ujú, Ver los foca. salmones ver saltar, las águilas cazar salmón, pasar ver a una los noche animales. ahí. Ok. Pero mira, ¿y por qué te digo esto? Porque yo Ay, prepárate, que para allá van. Y Ya no lo me, vi. y no me gusta el Me frío, imagínate. gusta. Pero está chévere. Ajá, y Mira, entonces, entonces. claro, yo cuando iba a las tierras de mi familia por parte de papá, yo me internaba, o sea, yo recuerdo que tenía como 9 años y yo salía de la casa principal, es una tierra no muy grande, pero no es tan pequeña tampoco, y yo salía y yo me internaba, yo me iba en la mañana y podía pasar todo el día en ese monte por allá, en la sabana, como decimos nosotros en Venezuela, y ahí ¿Haciendo estaba, qué? viendo los animales, porque ¿Cuál también te tiene, gustaba más? ay, los caballos Los caballos son me una encantan los belleza, Dios caballos, mío. me encantan, y Pero fuiste de los que le alimentaban las gallinas, todo. correteabas al gallo, a los Todo, pollitos, los absolutamente cochinitos todo, también. todo. Y eso nace yo creo que eso viene desde allí, reforzado a mi pasión por los animales. ¿Ordeñaste vacas? Ordeñé vacas Yo también. también, sí, en serio, Pero es que ¿qué parece muy qué tal tu temprano. experiencia? No tiene una técnica, Tiene su porque técnica, tú puedes jalar el pezón de la vaca y si no tienes la técnica no sale nada. tiene un jueguito ahí de Cierras muñeca, arriba el una cosa conducto y que... luego aprietas con los No, dedos no, para que mi salga. intento fue frustrado. Pero, me gustó la experiencia como tal. Lo que no me gustó fue madrugar. Oh Claro. my God. Las líneas de ordeño Sí, normalmente son de madrugada, 4 de la mañana, 5 de la mañana, sí. pero también hice eso. Entonces, claro, a medida que yo fui creciendo y me fui desenvolviendo en ese mundo, mi pasión iba creciendo muchísimo más. Y luego de allí, cuando yo empecé a tener un poquito más de conciencia, yo decía, bueno, ahora yo lo que quiero ser es médico veterinario. No te Eh, daba cosa la sangre, no te daba cosa la Mira, caca de los sabes que eso, animales, no te daba cosa nada. O sea, eso fue
La sangre sí, yo le tengo miedo a la sangre. No es cierto. Sí. Un Hay una ane veterinario que le tiene miedo a la sangre. Jules, sal de ese cuerpo. No. hay una anécdota con esto cuando yo estoy iniciando Pero ya no la te vez desmayas, ¿no? me desmayo. Sí. Pero bueno, ya no. ¿Cómo fue la Yo anécdota? pude controlarlo. ¿Cómo A mí fue? yo no puedo ver mi sangre o la sangre de otra persona porque soy muy sensible. Soy yo el dolor ajeno de una persona, el sufrimiento, yo no lo puedo controlar. Eres Yo lo extremadamente siento. empático. Yo lo siento, Dios mío, no puede ser, y es que me desespero, sudo, me pongo blanco, me desmayo, o sea, se Mayo. me va el mundo. Entonces yo pude controlarlo porque es una práctica que puedes desarrollar cuando estuve en la universidad. Antes de estudiar en la universidad, yo tengo un periquito que tuvo un problema en una ala y cuando lo llevo al veterinario, que era un amigo mío ahora, que levanta el ala y yo veo que se había desprendido la piel y veo el músculo, Sí. yo me caigo del rollo. Ay, Me el veterinario desmayo. que se Yo desmaya. le decía a mi mamá, no voy a poder con esto, que cómo va a ser posible, yo quiero ser médico veterinario, pero mi pasión creo que nace es por la sensibilidad, Por esa esas ganas de parte querer sanarlo, de de ayudarlo, ¿será? ayudar, Sí. exacto. Y entonces, Pero pero fíjate que, y te felicito, y me encanta que lo digas porque a pesar de tener ese miedo por la sangre, no te detuvo. no, Porque otro puede decir, no, no puedo, no no. tengo la condición de Mm, ayudar como veterinario, ayudo de otra manera y no soy veterinario sí, por ese miedo. Tú no, a ti no te no importó. me Pero ¿y cómo importó. hacías las prácticas No, entonces? ya después cuando yo comencé en las prácticas, Ya ya yo estaba fue más, sí, exactamente, porque antes de ser veterinario, también fui asistente de un médico veterinario, la doctora Lía Bermúdez, o sea, doctora, la queremos. O una sea que persona tú que a me pesar ayudó de ese miedo, mucho. tú dijiste, Claro, yo voy a yo lo ser Lo debo voy a hacer, hacer, asistente y voy a exacto. empezar a y yo lo ver tengo, todo. sí, tengo que ¿Cuántas vencer veces este te miedo. desmayaste? Una ¿Una sola vez, vez? con animales una sola vez, pero no puedo ver sangrar a nadie porque creo que me No, puedo yo lo he desmayar, visto la a verdad. desmayar varias veces porque hemos tenido ¿En situaciones. Sí, serio? Scarlett, es algo que no puedo controlar. La ¡Wow! sensibilidad de Pero otra has persona. operado animales Sí, claro, en Venezuela tenía mi y clínica tenías tu veterinaria, clínica. sí, claro. Claro, pues nos saltamos. Me hiciste acordar rapidito, yo no tengo problemas con la sangre y yo también me gustan, amo los animales. Y yo tengo un primo que es veterinario en Venezuela y él fue a mi pueblo, a Caripe, iba a operar a los gatos Ujú. de la casa. Y yo le dije: "Párame que yo voy a ver, no vas a aguantar eso y tal". "No voy a aguantar". Mira, yo era así, y yo veía cómo entraba, salía el cuchillo, el corte, ta, 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 ta. Ay, a mí sí me gusta eso, Sí, es muy lindo. me encanta. Pero es El eso, hecho es de el sanar, el hecho de beneficio, el de ayudar, el hecho, sanar. sí, yo creo que, eh, Scarlett, yo siempre lo digo, a mí me mueven otras cosas, a mí me mueven cosas que van más allá del dinero o de un ¡Qué estatus. lindo! A mí me mueve la pasión por lo que yo hago, el amor por las cosas que hago, lo que quiero transmitirle a las personas. Me gusta que las personas tengan conocimiento suficiente como para poder saber qué hacer y qué no hacer con respecto a la rama que nosotros desarrollamos. Claro. ¿Entiendes? El conocimiento es poder, creo. Totalmente, totalmente. Sí. Mencionaste que tuviste tu clínica. Tuve mi O sea, clínica veterinaria, estudias ya y sí. tú sales de Guanare diciendo: "Ya está, voy a Mira, estudiar sí, yo veterinario, voy a ser nos quedamos veterinario". cuando en cómo descubrí mi pasión, cómo terminó de desarrollar. Bueno, yo constantemente estaba yendo a la finca de mi familia. En vacaciones yo añoraba ir a la finca. Salíamos en vacaciones en julio y entramos nuevamente en agosto. Y todo ese tiempo estaba yo internado en el monte. Yo llegaba a la casa y llegaba con ganas de estudiar porque yo quería ser médico veterinario. Yo, me meto en el mundo de la peluquería canina, no netamente como groomer o como peluquero. Yo a esta pasión que tenía, luego logré tener un perro, un husky siberiano, fue mi primer perro Un husky en Guanare. en Guanare, sí. Ujú. ¿Ustedes me pueden explicar cómo llegó ese husky a Guanare? Sí, yo lo Ese conseguí, pobre husky que sacaron de allá de Alaska, de un le llegué polo, y llegó a Guanare aquel llegó calor. yo estaba en Acarigua ya, yo no estaba en Guanare, igual es el Pero llano. Acaribo también es Claro, caliente. es lo mismo. Estuve allá, yo empecé allí, yo conseguí este perrito, era mi vida entera, Ay, Dios todo mío, el ¿cómo se amor llamaba? concentrado, Sky se llamaba Sky. como cielo en inglés. Era una perra manto rojo, era roja, ¡Ah! Qué hermosísima, bello. hermosísima, hermosísima. Entonces yo tengo mi perra cachorrita, no sabía siempre veía, tenía mis revistas, que si El Mundo del Perro, todas estas revistas, veía, siempre traté de documentarme para indagar sobre todo lo que me gustaba Qué y increíble, es una leía, pasión, de verdad. sí, leía todo, que el husky, esta raza, esta otra raza. Y bueno,
sabía cómo iba a ser el baño, a lo que yo me estaba enfrentando. Llevo mi perro a una peluquería canina en Acarigua, en el 97, 98 ¿Y más en o esa menos. época habían peluquerías caninas? Toda la vida ha existido, Era mi Dios pregunta toda también. mío. la vida ha existido, toda. Quiero En el saber. año 1997, 98 más o menos. Llevo mi perro a la peluquería canina, una persona que era el groomer en ese momento de esa peluquería, ve mi perro, me dice, mira, hay un perro que, este perro es muy bonito, va a haber una exposición canina, ¿lo quieres inscribir? Y yo, bueno, yo no sé, yo nunca he hecho esto, me Y encantan los habían animales. exposiciones caninas en En Venezuela. Venezuela en el 97. Y Ajá, antes de eso también. Yo agarro mi perro y él me dice, bueno, pero podemos prepararlo. No, yo no he preparado nunca un perro. Me amo todo lo que hago, pero nunca lo he hecho. Y él me dice, bueno, yo lo arreglo, no pasa nada, vamos a inscribirlo en la exposición canina. Lo inscribimos. Resulta ser que en ese momento mi perro era muy bonito, gana la exposición canina. y Como, gana tu sí, perrita. como yo me preocupo por investigar y también veía mucho Animal Planet y todos estos Sí, canales que sí. involucran todo lo que son los animales. Yo investigué, siempre había visto exposiciones caninas. Era la primera vez que yo, para ese momento, lo veía, una exposición canina en Venezuela. Y bueno, me pongo a estudiar, a leer cómo Gana es. Sky. Sí, ¿Cuál era el premio cómo en esa gana, época? hizo grupo y hizo reserva de exposición para ese momento. Hay premiaciones que tú Okey. compites con tu raza y compiten todos los huskies, por decirte algo. Y entonces, pues los huskies compiten con el grupo, que son los speed, que están los malamutes, los samoyedos. Sí. Entonces, después Mundo, compiten es con un Un el mundo mundo grupo. total. Lo increíble. que gane el grupo va a competir con la exposición, como mejor de exposición. Se enfrentan Y todos. ahí es donde tú te empiezas a interesar en todo Claro, ese cuando mi perro mundo. gana, yo digo, bueno, resulta ser que como yo investigo cómo tiene que ser todo el proceso de los perros, entonces las personas empiezan a llamarme, mira, quiero que presentes a mi perro, quiero que manejes a mi perro. Y yo, pero yo es la primera vez que lo hago. Entonces, yo digo que la determinación de hacer lo que quieres, ¿no? No, Hacia dónde tú claro. quieres ir. Y bueno, ahí empezó, empecé a recibir trabajo, empecé a sacar los perros de la doctora Lidia Bermúdez, que así fue que la conocí, un pastor alemán, Sasa se llamaba la pastor, Sasa, Sacha, no recuerdo ahora bien. Y entonces ahí empecé a hacer más perros, empecé a entrenarlos, empecé a competir. Luego de ¿Y allí, ahí ya tú hacías el groomer? no, No, yo ahí era solamente como entrenarlos. solamente como manejador de perros en Manejador exposición, de perros. exhibidor de perros, sí. Mi mundo empieza en la peluquería canina cuando yo empiezo a exhibir los perros, pero los perros no están bien arreglados. Entonces, hubo un juez que me dio muy duro en una exposición, yo lo recuerdo, pero me sirvió mucho para crecer. Él me dice, este perro está asqueroso, arreglado. Me dice, ¿por qué sacas un perro así? Y empezó a regañarme. Y yo le digo, bueno, yo no soy el groomer, yo soy el manejador. Entonces no saques un perro que tú no arreglas. Y yo Y eso te dije, hizo clic. Ujú. ok, es cierto. Entonces ahí ya empecé a interesarme yo en la peluquería y bueno, en el 97, 98 yo lo hacía era con revistas, veía las revistas y yo decía, bueno, Autodidacta. quiero que mi perro quede así, que hay, está el perro, esta es la foto como quiero que quede. Ahora en día hay muchos medios en los que tú puedes Claro. aprender y documentarte. Empieza, todo esto, nunca hice curso, el primer curso lo hice hace 2 años, todo fue bajo la Autodidacta práctica, totalmente, todo claro, y en la fue práctica. todo fue así Al creciendo ojo. al ojo. Pero todo esto lo hiciste antes de entrar a la universidad. Antes de entrar a la universidad, yo entré a la universidad en el 2001, empiezo el propedéutico en la UCLA y en el 2002 arrancó mi carrera como tal, como médico veterinario. Sí. Al año. Sí, porque fueron 6 meses un propedéutico, es como un Okey, curso introductorio, okey. y ya después arranqué, por decirte, en junio, del 2021 y ya entro en contexto en la carrera. Es como probarte a ver Okey, si a ver si de verdad. exactamente, Curso porque Ya. fue introductorio. un curso introductorio, sí, entonces fue en la UCLA, en Barquisimeto, estudié yo. Y bueno, allí arrancó la En carrera Cabudare. en En Cabudare, Caudal. sí, nos estábamos como Ahí siguiendo. se Ahí yo ahí hubo un nací allí. Ajá, encuentro. Mira, ves, se estaban siguiendo sin saber. y él vive cerca De de la la universidad Claro. universidad, eso. sí. Entonces, bueno, arrancó mi carrera y esto fue otro.
como un choque que hubo en mi vida porque yo, gracias a Dios, siempre he sido muy buen estudiante y siempre estuve en el cuadro de honor y siempre fui muy buen estudiante, fui muy aplicado. Pero cuando entro a la universidad, mi pasión, todo lo que yo quería, entonces me pongo a ver que es difícil la carrera, cuando empiezas a ver tus materias, hay materias que son muy filtro y hay personas que no terminan de pasar estas materias y renuncian. Y recuerdo que el primer año me aplazaban las materias y yo estudiaba y yo estudiaba y estudiaba y no salía y era puro estudiar y llamo un día llorando a mi mamá diciéndole que no puedo con esto. Mi mamá, como toda madre que la amo, que es mi pilar fundamental en mi Sí. vida, ella, yo me diste, claro que vas a poder con esto, hijo, es lo que siempre has querido, por supuesto que sí. Yo respiro, mi mente empieza a abrirse, aplacé 2 materias, me las llevo para el segundo año y ya después de ahí entro en carrera completamente y dije, bueno, ya aquí está. Me graduó en el 2008, me retrasé un año por las materias que Sí. perdí, me graduó en el 2008. Yo trabajaba y también hacía peluquería canina, yo nunca me despegué de esto, seguía haciendo Siempre, manejando perros en claro. exposiciones, seguía haciendo peluquería, incluso trabajando. Yo salía de la universidad hasta los jueves tenía clase, tenía práctica de mayores, íbamos a la línea de ordeño, y salíamos tempranito en la mañana a la práctica y llegaba el jueves a las 6 7 de la noche y de allí había conseguido un trabajo en Cojedes, desde Barquisimeto. Oh, Y me iba a las 11, a las 9 10 de la noche a trabajar a Cojedes el jueves, llegaba el viernes a trabajar, viernes, sábado, domingo, salía el domingo a las 7 en un Nova de 79 que yo tenía. ¡ay, qué bello! ¡Qué Me bello! devolvía a la universidad para empezar a estudiar el lunes nuevamente. Mi vida Qué siempre determinación, ha qué sido siempre bonito. muy agitada. Y tuviste, a tal punto que tuviste tu clínica. Sí, después de graduarme, bueno, voy a hacer en esta, donde trabajaba como peluquero, esta doctora Carelia, la amo, fue mi apoyo muy grande porque fue quien confió en mí en primera instancia. Gracias, Eh, Kareli. sí, yo hago mis pasantías allí, después me quedo trabajando con ella ahí en Cojedes. Fue un exitazo la veterinaria de ella. Em, Luego yo renuncio allí por muchísimo trabajo. Yo le dije a Carelia que iba a abrir mi clínica, pero era mucho trabajo lo que me hizo huir de allí, mucho trabajo. Y me voy a Mérida, necesitaba tener como un receso, un descanso. Me Okey. voy a Mérida, mi mamá me dice a mí, ¿qué vas a hacer en Mérida? No tienes cómo trabajar. Y yo le digo, nada, yo voy a poner un aviso en la prensa y voy a decir, médico veterinario a domicilio y peluquería canina a domicilio. Y me fue bien haciendo ¿Qué domicilios te en Mérida. parece? ¿Te parece? A A domicilio. domicilio, ¿Cuánto hacía tiempo mis estuviste así? consultas, estuve alrededor de casi un año, más Casi o un menos. año. Y luego es cuando decides abrir tu clínica. Ahí me llaman, un veterinario me recomienda una clínica en Acarigua. Ajá. Yo dije, bueno, ya he descansado lo suficiente, vamos a centrarnos. Me vengo a Carigua, trabajo allí alrededor de menos de un año y cuando ya estoy allí, yo digo, bueno, ya es el momento. Me le digo, hablo con las personas que están allí y le digo, mira, yo voy a abrir mi compañía, yo agradezco mucho la oportunidad, pero bueno, ya es el momento. Me voy a Guanare, vendí mi carro para abrir la Claro. compañía, rento un local, abro el 19 de abril del 2010. Del 2010. Abro. Mi mamá me dijo, ¿pero vas a abrir un feriado? Sí, porque es la fecha que está programada. Hice un perrito de peluquería ese día. Ah, bueno, no importa, pero Mira, Scarlett. imagínate. Sí, yo quiero abrir como un espacio para decirle a las personas que nos están viendo. Es Ajá, súper importante la determinación que tú tengas y lo que tú quieres en la vida, lo que tú quieres hacer y lo que tú quieres lograr. claro. Nosotros somos dos personas comunes, como ustedes, como tú, como todos, Sí, ¿sí me entiendes? La determinación de lo que tú hagas, cuando como crees en ti, la manera en que te seas fiel, en que te ames y que digas, sí puedo hacerlo. Yo abrí el 19 de abril y, Scarlett, yo no tenía nada, era un local que no tenía ni puerta y yo bañaba a los perros en el baño, como decirte, aquí está la puerta, y yo bañaba a los perros así mirando, ay, viene un cliente, cerraba la puerta del baño y yo atendía al cliente. ¿Me entiendes? Y claro. así comencé y fuimos creciendo. Me hice muy famoso en Guanare, gracias a Dios.
por mis conocimientos Sí, también, por la claro, manera como hago obvio, las cosas. por supuesto. ¿Cuánto Y tiempo en tuviste Guanare eso? estuve desde el 2010 hasta el 2016 que salí de Venezuela. ¿Por Fui qué sales de Venezuela? es- desafortunadamente por la situación del país. Decides irte. Decido irme, pero mi sueño fue vivir, nunca pensé vivir en Estados Unidos. De hecho, decía que Estados Unidos era, no, no No tenía mi era el... mente para ahí. Yo tenía sueños de vivir en Argentina. Ok. Lo hice, gracias a Dios. Y no, en No, fue Argentina espectacular. Fue espectacular. espectacular también. Y en Argentina igual también fue como groomer. También fue como groomer, sí, porque ya no, ya sabes, el tema de cuando eres profesional, entonces te toca que si homologar tu título, hacer Sí, muchas otras cosas exacto. que cuando emigras, bueno, desafortunadamente tienes que trabajar. El Ujú, tiempo para estudiar como que los pospones porque o trabajas o estudias, ¿no? exacto. Hay personas que lo hacen, estudian y trabajan, ¿no? No fue mi caso, Es no pude depende de cada quien, hacerlo, es algo claro. pues muy personal. Entonces, yo abro esta compañía en Guanare, era muy pequeñita, a cabo de 6 meses renté el local de al lado, entonces ya quedó de este lado la peluquería y del otro lado quedó la consulta, porque Consulta. no eran solamente consultas. Y, pero nada, empecé así y era, esta semana compro el aire acondicionado, mes compro la nevera, este mes compro esto y así fui. Claro, de paso a paso, Trabajé ¿no? solo. A cabo de 8 meses más o menos me tuve que mudar porque ya los dos locales eran pequeños. Me voy a otro lado. Mira, me mudé 2 veces en un año, porque después que rento este espacio, que hice una clínica un poquito más grandecita, eh, se quedó Se pequeño quedó también. pequeño. Y Qué entonces ahí bonito, me mudo a qué una bonito, casa. qué maravilla. Sí, y en la casa logré hacer un centro clínico veterinario. Éramos 3 médicos veterinarios, habían peluqueros, había jardineros, había una persona que cocinaba, que limpiaba, Oh, teníamos un wow. quirófano, teníamos un laboratorio clínico, teníamos área de consulta, tenía Todo, área todo para... con un Sí, combo completo allí. ujú, Qué maravilla. exactamente. Entonces, ya de ahí en el 2016 yo me voy a Argentina. Yo recuerdo un día, eh, voy a decirlo, me da ¿Qué? tristeza decirlo, ¿no? ¿Qué? Claro, porque ya empezó a haber mucha escasez allá. Sí, Hubo un claro. momento donde ya para nosotros como veterinarios ya era primordial la salud humana, entonces ya no nos despachaban, y era difícil comprar jeringas, alcohol, algodón, Sí, gasa, todos los las, suministros que se los necesitan, suministros, pues. exactamente. Y bueno, llegó un momento donde ya estaba un poco ahorcado y ya el trabajo no compensaba, se habían ido ya profesionales veterinarios y era muy difícil, estaba haciendo todo, decido, me voy a Argentina, vendo todo lo que tengo allá En en Venezuela. Venezuela y me voy a Argentina. Me voy un poco desilusionado por, bueno, fue mucho trabajo, pero en Argentina comienzo como peluquero canino, llegué a una veterinaria allá. em, Empecé como peluquero canino, estuve del 2016 hasta finales del 2018. Que es cuando vienes para acá, para Cuando Estados vengo para Unidos. acá, tengo un amigo acá que fue quien me recibió, se llama Nelson Márquez, nos graduamos juntos en la universidad. Él siempre me decía que viniera a Estados Unidos a trabajar con él. Yo le decía que no, que no, que no. Le Eh, huías, sí, pero mira, aquí estás. sí. Entonces yo le digo a él, no, yo no me voy a ir para allá, Nelson, yo estoy muy bien en Argentina, no me quiero someter a un proceso migratorio en Estados Unidos, yo estoy muy bien acá. Me despiden en Argentina como una semana antes. Nelson me había dicho a mí 20, yo le dije que no, después me llamó, me dijo que ya había conseguido a alguien, me despiden a mí, yo llamo a Nelson de Todas nuevo, las señales se estaban dando para que te pero fueras. Bueno, yo la había... verdad fue que él sabía que ya yo estaba acá y se Exacto, metía. exacto, también. Ajá. Entonces, bueno, después digo, bueno, nada, a enfrentarlo como siempre lo hemos enfrentado, con la mejor actitud, la mejor Claro. disposición y positivismo. Me despiden de allá, yo digo, bueno, vamos a empezar a repartir volantes en el edificio donde yo vivo, vamos a empezar a hacer domicilio. Cuando llegas acá a los Estados Unidos, ¿dónde llegas? Acá, a casa de Nelson no, sí, a casa de Nelson, ¿En por qué ciudad? supuesto, en En Boston, Boston, En en Boston, Boston. donde se reencuentran, donde Sí, nos claro. reencontramos. Y exactamente. allí es donde empiezas también a hacer, a pasear a los perritos y Yo todo. comienzo a pasear los perros allí. Exactamente, Nelson me trae a mí para acá, empiezo a caminar los perritos allá.
Maravilloso, increíble. Me encanta el clima de Boston. Me encanta Helado. Boston. Boston es una ciudad Sí, encantadora. claro, es muy bella. Bueno, trabajo con Nelson allí desde el 2018 hasta el 2020, diciembre del 2020. Bendito Dios, me someto a un proceso migratorio, aprueban mi asilo. Todo sale bien, gracias a Dios. Exactamente. Me vengo ya justo después de aplicar para mi residencia aquí en Estados Unidos. Esto le dolió mucho a Nelson porque, bueno, confiamos mucho el uno al otro, teníamos planes de abrir una Sí, compañía en Boston, Boston. eh, pero bueno, Boston es bastante costoso, Sí. ¿entiendes? Y yo le digo a Nelson que me voy a ir. Yo sé que Nelson se molestó un poquito, Nelson, no te molestes, chico. pero Aquí tienes casa él lo también. entendió porque ese es un proceso que como individuo todos tenemos que hacer, ¿no? Claro. Veníamos con planes para acá, no fue por un crecimiento personal, Unos planes maravillosos. unos planes Lo maravillosos. Maravilloso. felicito. Llegamos a Texas en el Gracias. 2020. ¿A dónde? Aquí a Texas Aquí. en A el 2020. 2020. Y mira, 5 años Sí, cuidando animales, 5 años prestando un servicio hermoso. Ha habido un crecimiento increíble y van a seguir creciendo Amén. amén. Que así sea. porque es que así tiene que Así va a ser. ser. Porque la calidad humana y la empatía hacia los animales se ve, está presente. Gracias. Y a los buenos las buenas somos más y Sí, nos tiene que ir bien. Así sí, Es es. así. Joel, ¿eres héroe de tu propia historia? Claro que sí. Junto con Dios. Trabajamos juntos y sí sé que soy héroe de mi propia historia. Y ¿Cuál es? quisiera influir a otras personas a que también Claro que sí. sean héroes de su propia historia. ¿Y cuál es ese superpoder que tienes? La fe, ¡Ay, qué bonito! mi fe. La verdad que sí. Lo es todo. Antonio, ¿eres héroe de tu propia historia? claro que sí, lo soy. Sí, Y quiero impactar la vida de muchas personas, saber que las cosas se pueden lograr, solamente tienes que tener determinación, tener amor por lo que haces y hacer las cosas bien, como las cosas se tienen que hacer, como deben hacerse. claro. Somos seres humanos, en el camino nos caemos y podemos cometer errores, pero quiero que la gente al ver nuestra historia se sienta conmovido y que sepan que podemos hacer lo que queramos hacer. Todo lo que esté en nuestra mente, nuestro corazón lo puede lograr. Claro que sí. Sí, ¿Y cuál es ese superpoder que el tiene? amor. El amor. El amor derrumba todo, creo yo. El amor derrumba Toda barrera, ah, derrumba toda barrera y y construye. construye, exactamente. Pues buena combinación de poderes, amor y fe. Qué Imagínate. Claro que bonito. sí. Chicos, gracias. Gracias por haber estado acá, gracias por contar su historia, gracias por este servicio maravilloso que prestan con Love with Tail. Ya Tails. lo saben, ellos están acá en Texas. Ya los escucharon, ya vieron cómo tienen ese amor por estos otros, por los seres vivos, pues en general. Aunque no nos guste la sangre, pero no importa, eso no nos detuvo, qué cosa tan Claro maravillosa. que sí. Gracias, que sigan los éxitos, que venga pronto el El móvil, móvil Ajá. groom. el móvil próximo grooming, paso. que sigan creciendo, así va a ser. Se los deseo de corazón porque Amén. me encanta lo que hacen con los animales. Muchísimas gracias. Gracias a Solo ti. un espacio. Ajá. Yo quiero primero agradecerte a ti por la oportunidad y a todo tu equipo. Esto es un espacio muy bonito Gracias. porque los buenos somos más, pero no se muestran. ¿Me entiendes? Aquí Y estamos para tú estás mostrarnos. mostrando, ustedes Este están espacio. mostrando a los buenos, los que hacemos las cosas bien. Claro que Y sí. eso es súper importante. Gracias. Esa es la idea. Chicos, gracias. Gracias a ti. Gracias Miriam. por ser héroes y gracias por lo que hacen, de verdad. Y a ustedes gracias por seguirnos. De igual forma nos pueden ver en YouTube, ahí van a ver este episodio maravilloso de Love with Tail. Ay, me encanta el nombre. Gracias por ese nombre también que es bellísimo, Amor con Cola. Síganos también en YouTube, en Hispano TV, ahí van a ver todo este episodio. Gracias por seguir conectados a Héroes, escuchando estas historias maravillosas que nos inspiran, que nos motivan, que nos dicen que sí, ese sueño sí se puede hacer realidad. Muchas bendiciones y nos seguimos viendo.